Me llamo Amanda y tengo 36 años. Nací y crecí en una familia cristiana muy tradicional en el interior de Minas Gerais, Brasil, donde la vida giraba en torno a la iglesia, los cultos de los miércoles y domingos, las reuniones de oración y los almuerzos en casa de mi abuela después del servicio. Desde pequeña aprendí a orar antes de dormir, a ayunar para buscar respuestas de Dios y a servir con alegría en los ministerios. Pero, a pesar de mi fe, de mis intentos de agradar a todos y de mi disposición constante a servir al reino, siempre me sentí como si estuviera al margen, como una nota al pie en medio de una historia que todos entendían menos yo. Nadie parecía notar cuando no estaba, y cuando estaba, rara vez se dirigían a mí más allá de lo necesario. Me costaba hacer amigos, las conversaciones fluían para los demás como un río claro, pero para mí eran como escalar piedras mojadas. Me esforzaba para encajar, para que me vieran, pero era como si mi presencia no hiciera eco en ningún lugar. Crecí creyendo que algo en mí debía estar roto. A pesar de seguir todos los pasos de lo que me enseñaron como el camino correcto, obedecer, servir, orar, esperar, parecía que las bendiciones que los demás recibían pasaban de largo por mí. Vi amigas casarse, formar familias, emprender ministerios vibrantes, mientras yo permanecía sola, sosteniendo velas que nadie me había pedido encender. A veces me encontraba llorando en la ducha, donde nadie podía oírme, preguntándole a Dios si acaso me había olvidado. El dolor no venía de no tener, sino de no entender por qué. ¿Por qué tanto silencio? ¿Por qué tanto vacío? Aún así, me mantenía firme en la fe, como si eso fuera lo único que me mantenía respirando. No recuerdo bien qué día era, solo que hacía calor y que esa mañana sentí un peso extraño al despertar, como si algo invisible me presionara el pecho. Era domingo, y como siempre, me arreglé para ir al culto. Me puse un vestido azul oscuro que solía usar en días que quería pasar desapercibida. En el espejo, mi reflejo me devolvía la misma pregunta de siempre. ¿Hasta cuándo esta soledad? Llegué temprano a la iglesia. Me senté en la tercera fila, al lado del pasillo, como de costumbre. Mientras los demás charlaban, reían y compartían saludos efusivos, yo simplemente cerré los ojos y comencé a orar en silencio. Sentía que esa mañana algo era diferente, pero no sabía qué. El aire estaba denso, como cargado de algo que no sabía nombrar. Cuando el culto comenzó, todo parecía seguir el ritmo habitual. Canciones de alabanza, oraciones, un sermón sobre la paciencia de Job. Pero mientras el pastor hablaba, empecé a sentir un calor anormal subiendo por mi espalda. No era físico, era como si una corriente eléctrica estuviera atravesando mis pensamientos, mezclando mis emociones con una intensidad incontrolable. Mi corazón latía muy rápido y en un instante el mundo alrededor comenzó a difuminarse. Las voces se alejaban, como si alguien hubiera bajado el volumen de todo. Quise levantarme, pedir ayuda, pero mis piernas no respondían. Lo siguiente que recuerdo fue una oscuridad súbita, un vacío sin tiempo ni espacio, y la sensación de estar cayendo, pero sin gravedad, como si mi cuerpo hubiera dejado de pertenecer a este mundo. La sensación de desprendimiento fue tan real que por un momento pensé que estaba soñando, pero sabía, en lo más profundo de mí, que no lo era. No había dolor, ni miedo inmediato, solo una conciencia intensa de que ya no estaba dentro de mi cuerpo. Lo veía abajo, tendido en el banco de la iglesia, rodeado de algunas personas que comenzaban a desesperarse. La Amanda que flotaba sobre esa escena no sentía pánico, sino una extraña paz mezclada con curiosidad. Vi el rostro de la hermana Luciana, que siempre tenía una palabra dura para mí, gritando algo y señalando. Vi a Marco, el diácono, intentando llamar una ambulancia, mientras otros empezaban a orar en voz alta. Pero todo eso se volvía lejano, como si yo estuviera detrás de un vidrio muy grueso. Me pregunté si estaba muriendo,
Y en esa pregunta no había desesperación, sino una aceptación que no sabía que podía existir. Entonces, todo cambió. La iglesia desapareció a mi alrededor y me encontré en un lugar que no sé describir con palabras humanas. No era cielo, no era tierra, no era un sueño. El suelo parecía brillar desde adentro, pero no era un suelo. Todo era luz, pero no cegaba. Una luz viva que respiraba, que parecía tener una conciencia propia. No había paredes, ni cielo, ni horizonte, y aún así sentía que estaba contenida, abrazada por algo inmenso. No sentía mi cuerpo, pero seguía siendo yo. No tenía boca, pero podía hablar. No tenía oídos, pero podía oír. Y entonces lo sentí. No fue verlo, fue sentir su presencia, tan intensa, tan abrumadora, tan infinitamente llena de amor, que caí, si es que se puede caer sin cuerpo, de rodillas. Sabía, sin que nadie me lo dijera, que era Él, Jesús. Jesús no apareció como en las imágenes que colgaban en las paredes de la iglesia de mi infancia. No era el hombre de túnica blanca, ojos claros y cabello largo. Era luz, una presencia envolvente que me atravesaba por dentro, que conocía cada rincón de mi alma sin que yo tuviera que decir una sola palabra. Sentí como si, por primera vez en toda mi vida, alguien realmente me viera. No como Amanda la cristiana, ni Amanda la solitaria, ni Amanda la invisible. Me vio como quien fui, como quien soy, como quien aún no sabía que podía ser. No había juicio en su mirada invisible, solo una comprensión tan profunda que me rompió por dentro. Lloré. Lloré sin lágrimas, desde una profundidad que no sabía que existía. Y Él, sin moverse, sin hablar en voz alta, me habló directamente al espíritu. No estás sola, nunca lo estuviste. Mi alma tembló con esas palabras. Quise responder, explicar, decirle todo lo que había sentido durante años. La tristeza, las dudas, las preguntas sin respuesta. Pero no hizo falta. Él ya lo sabía todo. Pensaste que era rechazo, pensaste que era olvido, pero era separación, era protección. Cada palabra caía dentro de mí como una semilla, y al mismo tiempo como una verdad que siempre estuvo ahí, solo que no podía verla. Imágenes comenzaron a aparecer a mi alrededor, no como recuerdos, sino como revelaciones. Vi momentos de mi vida en los que me sentí abandonada, sola, olvidada, y en cada uno una presencia invisible estaba allí, desviando caminos, cerrando puertas, alejando personas. Lo que yo había interpretado como rechazo era en realidad amor, un amor que me estaba formando en silencio. Jesús me mostró algo más, no solo escenas de mi pasado, sino escenas que aún no habían sucedido. Era como si me estuviera entregando piezas de un rompecabezas que yo no sabía que existía. Vi a una mujer, yo, pero distinta, caminando por lugares desconocidos, hablando con personas que parecían rotas por dentro. Vi sus ojos encontrarse con los míos y, en ese instante, entendí que lo que me había dolido durante tantos años sería la llave para alcanzar a otros que también se sentían invisibles. Hay llamadas que no se pueden responder en medio del ruido, me dijo Jesús. Tu silencio fue sagrado, tu soledad fue santuario. Y esas palabras se imprimieron en mí como fuego dulce, como algo que no se podía borrar. En ese lugar sin tiempo no sabía cuánto había pasado. Sentía que podía quedarme allí para siempre, y una parte de mí lo deseaba. Pero entonces Jesús me dijo que no era el final, que debía regresar, que aún no había terminado. Sentí una tristeza extraña, como si me estuvieran pidiendo dejar el hogar que siempre había buscado, pero también entendí que lo que había recibido allí tenía que ser compartido. Lo que viviste no fue castigo, fue preparación. Lo que perdiste fue alineamiento. Fue entonces cuando sentí un tirón suave, como si una cuerda de luz me trajera de vuelta. No había miedo, solo una certeza. Estaba siendo enviada de regreso, distinta.
Desperté en la ambulancia, rodeada de rostros que se apresuraban, hablando en voces que me parecían lejanas, como si vinieran de otra dimensión. Sentí mi cuerpo otra vez, débil, frío, pero vivo. La gente a mi alrededor parecía aliviada, y yo solo podía pensar en lo que acababa de experimentar. Era imposible explicar, no porque faltaran palabras, sino porque nada en este mundo se parecía a lo que había visto, sentido y vivido. Había tocado una verdad que superaba la lógica y la fe aprendida. Por primera vez en mucho tiempo, la soledad no era una maldición, sino un camino que Dios había preparado con cuidado y amor, aunque yo no lo entendiera hasta ese momento. Los días siguientes fueron difíciles en el hospital, mientras mi cuerpo luchaba por recuperarse. Pero mi mente estaba en otro lugar. Cada vez que cerraba los ojos veía esa luz, sentía esa presencia y recordaba las palabras que me habían dicho. No podía compartir con nadie, no del todo. ¿Cómo explicar a alguien que la soledad que tanto me había lastimado era en realidad un refugio divino? Pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Mi fe, que antes era hecha de dudas y preguntas, ahora era una llama firme que ardía en mi pecho. Sabía que el propósito que me esperaba no sería fácil, pero estaba lista para caminarlo, aunque fuera sola. Con el tiempo empecé a notar cambios sutiles en mi forma de ver el mundo y a mí misma. Antes buscaba validación en cada sonrisa, en cada palabra amable, y ahora aprendí a escuchar ese silencio que tanto temía. En ese silencio encontré una voz que no se parecía a nada que hubiera oído antes. Era suave, firme, y me llamaba a ser fuerte sin depender de nadie más que de mí misma y de Dios. Las relaciones que antes me agotaban, ahora me resultaban menos importantes. Mi verdadera batalla era interna, entender ese propósito que se estaba revelando lentamente. A veces me sentía más sola que nunca, pero esta soledad ya no era desesperación, sino compañera y maestra. Recuerdo especialmente una tarde en la que, sentado en el parque, observaba cómo las hojas caían y se llevaban el ruido del mundo conmigo. Fue en ese momento cuando entendí que caminar sola no significaba estar abandonada. Había algo más grande guiándome, una mano invisible que me sostenía en medio del vacío. Pensé en todas esas puertas que se cerraron, en todas las personas que se alejaron, y vi que eran como estaciones en un viaje que solo yo podía hacer. La revelación me llenó de una mezcla extraña de paz y desafío. Estaba siendo llamada a ser un faro en la oscuridad, a hablar a los invisibles, a sostener a los que nadie veía. Mi camino era distinto y no siempre sería fácil, pero ahora tenía la certeza de que no era en vano. Al poco tiempo, comencé a sentir una especie de resistencia dentro de mí misma, como si el mundo quisiera que volviera a ser la Amanda que se escondía detrás de sonrisas tímidas y palabras medidas. Pero ya no podía. Había visto demasiado, sentido demasiado. Había tocado una verdad que no me permitía retroceder. Cada vez que intentaba explicar lo que me había sucedido, las palabras parecían pequeñas, insuficientes, y la mayoría de las personas no podían entender. La mayoría solo veía a la mujer que había sufrido un paro cardíaco, no a la que había tenido una experiencia que cambió su alma. Fue en esos momentos cuando comprendí que mi verdadera soledad no era la física, sino la espiritual y emocional, la que solo Dios podía llenar. Hubo noches en las que la duda volvió, como una sombra insistente. ¿Sería todo esto real? ¿O simplemente un sueño provocado por la falta de oxígeno en el cerebro? Pero cada vez que la sombra aparecía, una luz interna se encendía con más fuerza. Esa luz me recordaba las palabras que escuché, la sensación de estar protegida y amada a pesar de la aparente ausencia de personas. Aprendí a abrazar mis momentos de incertidumbre porque eran parte del proceso.
La fe, que antes parecía un acto de voluntad, ahora era un fuego que quemaba con la certeza de que, aunque caminara sola, nunca estaba abandonada. Dios estaba conmigo en cada paso, incluso cuando no podía verlo o escucharlo. Con el paso de los meses, empecé a encontrar maneras de vivir esa nueva realidad que me había sido revelada. Dejé de buscar la aprobación de los demás y comencé a dedicar más tiempo a escuchar esa voz interna que Jesús me había mostrado. Empecé a escribir, a plasmar en papel todo lo que sentía, lo que veía en mis sueños y visiones. Escribía sobre la soledad que antes me había paralizado y ahora se había transformado en mi aliada, en un espacio donde podía oír con claridad el propósito que Dios tenía para mí. Fue un proceso lento, doloroso a veces, pero profundamente liberador. Un día, mientras caminaba por las calles solitarias de la ciudad, sentí una presencia familiar, como un susurro en el viento que me decía que estaba en el lugar correcto, en el momento correcto. Fue un instante efímero, pero lleno de significado, que me llenó de fuerza para seguir adelante. Comprendí que no era la Amanda que conocía la que estaba siendo llamada, sino una versión más fuerte, más preparada para enfrentar el mundo con una fe inquebrantable. Me di cuenta de que ese llamado a la soledad y al silencio era también un llamado a la resistencia, a la esperanza y a la acción, aunque fuera desde las sombras. Empecé a compartir mi historia con personas que también se sentían perdidas o invisibles dentro de sus comunidades. No buscaba reconocimiento ni aplausos, sino tender la mano a quienes caminaban en silencio, como yo lo había hecho durante años. La respuesta fue inesperada. Muchas personas se acercaron para contarme sus propias experiencias de soledad y de búsqueda espiritual. Fue entonces cuando entendí que no estaba sola en esto y que la soledad no era un castigo, sino un espacio sagrado donde el alma podía crecer y prepararse para lo que vendría. Sin embargo, el camino no fue sencillo. Hubo momentos en los que la duda, el cansancio y la tristeza volvieron a golpear con fuerza. Pero cada vez que sentía que me derrumbaba, recordaba la luz que había visto, la voz que me había hablado y la certeza de que mi soledad tenía un propósito divino. Esa certeza me daba fuerzas para seguir, para mantener la fe, aunque el mundo pareciera querer silenciarme. Ahora sé que mi historia no es solo mía, sino de todos aquellos que, en medio del ruido, buscan escuchar la voz de Dios en el silencio. A medida que pasaba el tiempo, sentía que la llamada a la soledad y al silencio se hacía más intensa, pero también más clara. Entendí que no se trataba de un aislamiento para siempre, sino de un período necesario para moldear mi espíritu y prepararme para una misión mayor. Cada momento de silencio, cada lágrima derramada en la oscuridad, cada rechazo soportado, se transformaban en fuerzas ocultas que me fortalecían desde adentro. Era como si Dios estuviera tallando una escultura delicada y compleja, usando la soledad como su cincel, paciente y amoroso. Una noche, mientras meditaba en esa idea, tuve una visión que aún me estremece cuando la recuerdo. Vi una puerta antigua, pesada, hecha de madera maciza y hierro forjado. Al abrirla, no había nada más que un corredor oscuro y silencioso. Pero al avanzar, la oscuridad empezó a llenarse de luz y al final del camino, una multitud de personas esperaban. No eran figuras claras, sino sombras que irradiaban esperanza y paz. Sentí en lo profundo de mi ser que esa era la misión que me esperaba. Guiar a quienes caminaban en la oscuridad hacia la luz, mostrarles que la soledad no es el final, sino el comienzo. Después de esa visión, algo dentro de mí cambió definitivamente. Comencé a aceptar mi papel en esta historia con una serenidad que antes me era desconocida. No era fácil, claro, porque la soledad seguía siendo un desafío constante, una compañera silenciosa que a veces pesaba demasiado.
Pero ahora podía verla como parte de mi identidad, como un refugio y no como una prisión. Sentía que Dios me había preparado para caminar en esta senda, para enfrentar la incomprensión y el aislamiento, no como castigo, sino como bendición. Decidí entonces que debía dedicar mi vida a ayudar a otras personas que, como yo, se sentían invisibles o perdidas en sus propios caminos espirituales. Empecé a organizar encuentros pequeños, donde la gente podía compartir sin miedo, en un espacio de escucha y aceptación. Fue increíble ver cómo, en esos momentos, la soledad de muchos se transformaba en comunidad. Comprendí que la misión que Jesús me había mostrado en mi experiencia de casi muerte no era solo para mí, sino para todos los que necesitaban saber que no están solos, aunque el mundo a veces lo parezca. Con cada persona que llegaba a esos encuentros, sentía cómo la luz que había experimentado en ese momento, casi olvidado, se hacía más fuerte dentro de mí. Las historias de dolor, rechazo y soledad se entrelazaban con relatos de esperanza, de redescubrimiento y de fe renovada. Era como si al compartir y escuchar, todos estuviéramos reconstruyendo un camino invisible que Dios había trazado para nosotros, lleno de propósito y significado. Mi propia soledad se transformaba en puente, en canal para la sanación de otros corazones heridos. Sin embargo, el camino seguía lleno de pruebas. No todas las personas estaban listas para aceptar que la soledad pudiera ser un regalo disfrazado. Hubo momentos en los que la incomprensión y el juicio me golpearon fuerte, incluso dentro de mi propia comunidad cristiana. Algunos me miraban con sospecha, como si hubiera perdido la fe o hubiera sido tocada por algo extraño. Pero cada vez que esto sucedía, recordaba a aquella luz, aquella presencia que me había dicho que no estaba sola, y encontraba la fuerza para seguir adelante, sabiendo que estaba en el lugar donde Dios quería que estuviera. Hoy, mirando atrás, veo que aquella experiencia de casi muerte fue el punto de inflexión que cambió mi vida para siempre. No solo porque me devolvió la vida física, sino porque me abrió los ojos y el corazón a una verdad que no habría descubierto de otra manera. La soledad, que había sido mi mayor miedo y dolor, se convirtió en la clave para entender mi propósito y mi identidad. Aprendí que caminar sola no es sinónimo de estar abandonada, sino de ser guiada en un camino que pocos pueden comprender. Sé que este camino no es fácil y que a veces el peso de la soledad puede parecer insoportable. Pero también sé que hay un propósito detrás de cada prueba y que la fe, la resiliencia y la capacidad de escuchar la voz de Dios en el silencio son las armas que me sostienen. Hoy camino con la certeza de que no estoy sola, que siempre fui amada y protegida, y que mi misión es compartir esa luz con quienes, como yo, buscan esperanza en medio de la oscuridad. Mi experiencia de casi muerte y el encuentro con Jesús me enseñaron que la vida, con todas sus dificultades, tiene un propósito divino que a veces no podemos comprender en el momento. La soledad que viví fue un espacio de preparación y transformación, un tiempo para que mi alma creciera y se fortaleciera. Ahora sé que no importa cuán oscuro parezca el camino, siempre hay una luz esperando ser descubierta, y que esa luz puede venir en formas que jamás imaginaríamos. Terminé este relato con la esperanza de que quienes se sientan solos, invisibles o rechazados puedan encontrar consuelo en mi historia. La soledad no es un castigo, sino un proceso sagrado de crecimiento y preparación. Si estás pasando por un momento difícil, recuerda que no estás abandonado y que, a veces, la voz que más importa es la que escuchamos en el silencio. Esa voz puede cambiar tu vida para siempre, tal como cambió la mía.